Manejar por las carreteras de Nevada de noche es una experiencia solitaria. El desierto se extiende como un mar negro a ambos lados, y el único sonido es el zumbido de tus propios neumáticos sobre el asfalto. Es una soledad que puede ser pacífica, casi meditativa. Pero nunca, en todos mis años recorriendo esas cintas de asfalto, había sentido miedo. No un miedo real, de esos que te hielan la sangre y te hacen cuestionar tu propia cordura. Hasta esa noche. Recuerdo que eran alrededor de las 2 de la mañana. La luna era apenas una uña plateada en el cielo, y las estrellas parecían diamantes esparcidos sobre un terciopelo infinito. Fue entonces cuando las vi. Unas luces a lo lejos, estacionadas al lado del camino. Mi primer pensamiento, lógico y humano, fue que había ocurrido un accidente. Un coche averiado, quizás algo más grave. Inmediatamente levanté el pie del acelerador, reduciendo la velocidad, preparándome para ofrecer ayuda si era necesario. A medida que me acercaba, el contorno de las luces comenzó a definirse y un escalofrío recorrió mi espalda. Eso no era un coche. No eran las luces intermitentes de una patrulla ni las de una ambulancia. Lo que vi me dejó sin aliento. Flotando a medio metro sobre el suelo del desierto, había una estructura metálica de un negro profundo, un negro que parecía absorber la poca luz que había. Era lisa, sin ventanas, sin puertas, sin marcas. Parecía una especie de monolito geométrico, silencioso y ominoso, desafiando todas las leyes de la física que yo conocía. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero estaba demasiado cerca para dar la vuelta, demasiado paralizado para pisar el freno. Pero lo peor, créanme, lo peor no era esa nave imposible, eran ellos. Paradas en medio del asfalto, justo delante de la estructura, había 3 figuras. A primera vista, desde la distancia, podrían haber parecido humanas. Tenían la silueta correcta. 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza. Llevaban lo que parecía ropa, algo similar a la mezclilla gastada, pantalones y chaquetas. Pero a medida que mi coche se deslizaba lentamente hacia ellas, mis faros las barrieron por completo, y fue entonces cuando mi cerebro simplemente gritó en silencio. La ilusión de normalidad se hizo añicos. Eran demasiado altos. Fácilmente medían 2,5 metros, quizás más. Sus cuerpos eran desproporcionados, con extremidades increíblemente largas y delgadas, como ramas secas de un árbol muerto. Se movían con una rigidez antinatural, como marionetas mal controladas. Pero lo más aterrador, lo que se grabó a fuego en mi memoria, fue la ausencia de sus rostros. Donde debería haber una cara, con ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como la cáscara de un huevo de porcelana. No había rasgos, no había expresión. Nada. Pasé a su lado a una velocidad agónicamente lenta. Estaba demasiado aterrorizado para acelerar de golpe, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera provocar una reacción. Mientras los rebasaba, las 3 cabezas lisas giraron al unísono para seguir mi coche. Y entonces lo sentí. Una presión brutal y aplastante dentro de mi cráneo. No era un sonido. No era algo que mis oídos pudieran captar. Era una sensación. Como si alguien estuviera gritando estática de radio directamente en mi cerebro. Una cacofonía de ruido blanco que amenazaba con reventarme la cabeza desde adentro. Y en medio de esa estática mental, una voz. Una voz metálica, fría y sin emoción resonó no en mis oídos, sino en mi mente. Dijo 4 palabras que nunca olvidaré. No es el recipiente correcto. La frase se repitió, una y otra vez, con la misma cadencia monótona y aterradora. Justo en ese instante, el motor de mi coche se apagó. Todas las luces del tablero parpadearon y murieron. El silencio fue total, excepto por la voz en mi cabeza. El pánico me inundó por completo. Estaba atrapado, a merced de esas cosas. Pero tan rápido como se apagó, el motor volvió a la vida con un rugido. Las luces del coche parpadearon y se estabilizaron. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. El coche patinó un instante sobre el asfalto antes de lanzarse hacia la oscuridad. No me atreví a mirar atrás,
hasta que sentí que había recorrido una distancia segura. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por el espejo retrovisor, la carretera estaba completamente vacía. No había nave, no había figuras, no había luces, solo la interminable cinta negra de la carretera y la oscuridad del desierto. Fue entonces cuando sentí un goteo cálido en mi labio superior. Me toqué la nariz, estaba sangrando, y no fue un goteo ligero. La hemorragia nasal no se detuvo durante las siguientes 2 horas, manchando mi camisa y el asiento del coche. No sé qué vi esa noche en Nevada. No sé qué eran esas criaturas, ni qué significaba su mensaje. Pero sé una cosa, no estaba solo en esa carretera. Y a veces, la soledad del desierto no es lo que más debería asustarnos. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te ha pasado algo similar, déjalo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte para no perderte el próximo. Nos vemos en la oscuridad.